Miguel no es feliz porque siente que hace todo el trabajo de la casa. Él y sus padres son inmigrantes de México y sus padres no hablan inglés. Él traduce todo el tiempo para ellos y también hace muchas de las tareas más aburridas. Su padre se enoja a veces cuando las cosas no van bien. Miguel cree que, la mayoría de las veces, las cosas no van bien porque sus padres no le escuchan o toman decisiones basándose en información incompleta o falsa. Sonó fácil cuando el padre de Miguel explicó a la familia que iban a emigrar a los Estados Unidos. No había esperanza en Las Marías, el pueblecito de Miguel en Michoacán, México. No eran los más pobres del pueblo, pero tener cosas como agua fría y caliente era un sueño. Podían comer, pero no bien, ni tan a menudo como querían. La esperanza estaba en el norte. El padre de Miguel conseguiría un trabajo. Miguel, su hermana y su hermano irían a la escuela, y su mamá se quedaría en casa y podría cuidar del bebé. Cuando hubieran ahorrado suficiente dinero, volverían a México, construirían una linda casa y vivirían como seres humanos. Los muchachos, educados en los Estados Unidos, conseguirían buenos trabajos, y la familia podría integrarse en la clase media mexicana. Sonaba muy fácil en Michoacán. Pero cruzar la frontera era peligroso y caro. Mucha gente joven de Las Marías había muerto debido al calor o a la sed al cruzar el desierto, o en un carro tratando de evitar a la migra. Sin embargo, el padre de Miguel estaba determinado a hacerlo. Encontrar a un coyote para que los llevara no era especialmente difícil, pero pagarle sí lo sería. La cantidad para Miguel y su familia era de $5,000. Su tío había estado enviando dinero desde los Estados Unidos y ya tenían $3,500. El padre de Miguel pudo negociar al fin con el coyote por $4,500, pero eso significaba que tenían que esperar 6 meses más hasta la mitad del caluroso verano en California. Cruzar la frontera fue difícil. Estaban apretados en el interior del maletero de un viejo carro sin comida ni agua durante horas y horas. El coyote les llevó a Tijuana, donde 3 semanas después de haber salido de Las Marías, la familia pasó a San Diego. La vida en los Estados Unidos fue terrible al principio y se mantuvo así durante un tiempo. El tío de Miguel tenía que ir a encontrarles en San Diego, pero no apareció hasta 2 días después. Mientras tanto, no tenía ningún sitio donde dormir y nada para comer, excepto la basura de los restaurantes de la zona. Si les descubrían, les deportarían inmediatamente de vuelta a México. El tío de Miguel apareció finalmente, pero se volvía al pueblo. Había perdido su trabajo y estaba cansado de huir. Conocía a un hombre en Salinas, casi 400 millas más lejos, que quizás les podía dar trabajo en el campo. 10 años más tarde, y gracias a una amnistía, eran ya residentes legales en los Estados Unidos. Pero esos 10 años fueron horribles. Eran pobres en Las Marías, pero igual de pobres eran aquí. El problema es que aquí veían tantas cosas que no podían obtener: televisiones, coches, ropas bonitas, comida rica, todo bueno, bueno, bueno. Miguel sabía que no tenía por qué tener lo mejor, pero vestir algo más que camisetas y vaqueros a la escuela de vez en cuando no estaría mal. Tampoco ayudaba que sus amigos se reían de él por comer cada día frijoles y tortillas. Incluso, algunos de ellos comían eso también, pero no todos los días. Pero a menudo era más serio. Las medicinas para Pablo cuando tuvo la mononucleosis. Su padre no pudo ir a casa del funeral de su hermano en Las Marías. Miguel no podía ir a las excursiones con su clase. ¿Cuánto más fácil sería hacer los deberes de la escuela con una computadora? La gasolina y el seguro del carro eran caros, pero no podían conservar sus empleos sin un carro. Antes de la amnistía, no podían permitirse la licencia para conducir o el seguro para el carro. Así que vivían siempre con miedo de recibir multas o tener un accidente, lo cual hubiera significado ser deportados. Siempre vivían con lo justo, sin dinero para ningún extra. Miguel se preguntaba cómo se sentiría si pudiera entrar en un Baskin Robbins y ordenar el sundae más grande que tenían, o incluso el más pequeño.
Su mamá y su papá habían aprendido solo un poco de inglés, así que él era su guía, y si las cosas iban mal, él era el culpable. Cuando solo tenía 13 años, era él quien tenía que explicar a sus padres el contrato que sus padres acababan de firmar para obtener otro carro en contrato de arrendamiento. Por supuesto, el encargado de la tienda de carros no le explicó que sus padres tendrían que pagar más si manejaban pasado un límite de ciertas millas, así que Miguel no pudo informar de eso a sus padres. Su padre estaba furioso, se enojó, gritó y llamó a Miguel estúpido, y otras muchas cosas más. Miguel quería decir que el estúpido era su padre, por no haber aprendido inglés, pero pensó que quizás eso no sería una gran idea. Su meta era quedarse en los Estados Unidos, pero cada año que pasaban en los Estados Unidos, esa meta parecía alejarse más y más. Su padre se daba cuenta de que si quería que todos sus hijos recibieran una buena educación, no podrían regresar hasta que Rosalba, que ahora tenía 8 años, se graduara de la escuela preparatoria. También hablaba de las Marías como si fuera el paraíso. Solo escuchaba la radio en español, la televisión en español, hablaba en español, gritaba a Miguel, Pablo y Rosalba en español, bebía en español y soñaba en español. Había cuadros, fotografías del pueblo, de amigos y parientes colgados en la pared de su pequeño apartamento. Miguel se preguntaba, ¿por qué habían salido de Michoacán si todo allí era tan maravilloso? Pero por supuesto él nunca hacía este tipo de preguntas. Una de las mayores quejas del padre de Miguel era lo caro que todo era en el norte. Vivían en Salinas, en un apartamento de una habitación que les costaba $1,000 al mes. Habían oído hablar de cuánto más dinero se podía ganar en los Estados Unidos, pero nadie les había dicho cuánto costaba vivir en los Estados Unidos. No les iba del todo mal. Su padre tenía un trabajo como guardián en una oficina de venta de casas y apartamentos. Miguel le ayudaba a limpiar la oficina por la mañana y por la tarde, después de la escuela, tenía un trabajo como lavaplatos en un restaurante. Pablo trabajaba en lo que podía. Todos en la familia, incluyendo a la madre de Miguel, recogían lechuga durante las cosechas, si no tenían otros trabajos. Así que estaban haciendo progreso. Su papá y su mamá tenían 2 reglas. 10% de todo lo que ganaban lo enviaban a las Marías y otro 10% iba a la lata de café en la cocina. La lata de café era la obsesión del papá. Cuando esta lata de café se llene de billetes de $1,000, podemos regresar a casa, él decía. Eso enojaba mucho a Miguel. La lata de café tenía dinero, pero nunca la iban a poder llenar de billetes de $1,000, especialmente si dejaban el dinero en esa estúpida lata. Miguel trató de explicar a su padre sobre el tipo de interés que podría ganar si pusiera el dinero en algún tipo de cuenta, pero su padre no quería ni oír hablar de ello. Esta gente de aquí lo único que quiere es robar tu dinero, él decía. No me fío de ninguno de ellos. ¿Por qué razón habría de darles todo mi dinero y dejar que se lo queden todo? No quiero tratos con ningún banco. Ganamos nuestro dinero, nos guardamos nuestro dinero y usamos nuestro dinero. Tú vete a aprender con tus libros y deja que nosotros podamos salir de este sitio y déjame a mí tomar las decisiones con respecto al dinero. Así que el dinero se quedó en la lata, haciendo que el padre se sintiera bien y Miguel se sintiera mal. Ya no estaba en absoluto seguro de que ir a México de todos modos. Él estaba pensando en un plan diferente. Estaba pensando en un plan en el que Pablo y él se quedaran en los Estados Unidos, y su papá, su mamá y Rosalba podrían volver a casa. No había mencionado nada de esto con su padre todavía, pero Pablo pensaba que era una gran idea. Enviar dinero a México tampoco era fácil. Cualquier cantidad que enviaban ayudaba mucho a sus parientes, incluso si era pequeña. El problema era cómo hacer que llegara el dinero. Cuando empezaron a enviar dinero, lo mejor que Miguel podía hacer era enviarlo a través de Western Union, que cobraba un 10% de la cantidad. Allá en México, su abuelo y su abuela también tenían que pagar para cobrarlo. Más tarde, descubrió maneras más baratas de hacerlo, pero su padre estaba enojado por haber gastado tanto dinero y durante tanto tiempo de la otra forma. La manera más barata de enviar dinero era a través de Internet, pero no tenía acceso a él, excepto cuando trabajaba en algún proyecto de la escuela, y sabía que sus parientes tampoco tenían acceso.
Estados Unidos parecía la tierra de las oportunidades, pero solo para los que tenían computadoras. Por supuesto, Miguel sabía que una computadora no ayudaría porque con ella no se puede enviar una lata de café. El otro problema era que parecía que mucha gente allá en el norte solamente se dedicaba a engañar a los demás. Tuvo que discutir con su padre durante días acerca del abogado que dijo que podía conseguir la ciudadanía americana para toda la familia por solo $8,000. Miguel sabía que no podía ser verdad, pero su padre no quería ni escucharlo. El trato era que pagarían $1,000 cada 6 meses hasta que la cantidad total estuviera pagada. Su padre le hizo a Miguel pagar a este hombre, que desapareció después de 3 pagos. Su padre estaba tan enojado y avergonzado que Miguel no dijo nada. Le hubiera gustado decir algo, pero simplemente se mantuvo callado. El año pasado, su madre se enfermó. Al principio, solo era una tos. Después, las cosas fueron de mal en peor. Fueron a ver a una bruja, que explicó que se trataba de una enfermedad maligna, no una benigna de las que pueden curar las brujas. Su mamá se resistía a ir a un médico porque sabía que sería muy caro y de todos modos tampoco confiaba mucho en ellos. Ella estaba segura de que con los problemas de comunicación que tendría no podría explicar a los médicos lo que le pasaba, y eso le haría sentir peor. Además, era solo un poco de tos, se pondría bien. Bueno, ella no estaba bien y continuaba empeorando. Cuando finalmente la llevaron al médico, les explicaron que tendría que ser examinada. Los resultados eran malos. La madre de Miguel tenía un cáncer de pecho y estaba muy avanzado. 3 meses después, la familia enterró a la madre. Todo había pasado tan rápido que Miguel no sabía cómo sentirse. Ella había sido todo para él, la que preparaba las comidas partiendo de nada, la que hacía ropas partiendo de nada, la que cantaba canciones y contaba chistes partiendo de nada, y ahora ella no era nada. ¿Cómo iban a sobrevivir? La escuela había empezado a ser un problema para Miguel. Empezó ahí sin saber nada de inglés, y como su familia se había mudado tantas veces, tenía que volver a empezar de nuevo a menudo. Ni siquiera empezó a saber leer hasta que estuvo en el 5º grado, pero después de eso, las cosas empezaron a funcionar. Pero muchos de sus profesores, que eran gringos, pensaban simplemente que Miguel era un tonto porque hablaba con acento. Miguel decidió que iba a dejar de tener acento, y así lo hizo. Ahora, él hablaba inglés como un gringo, y frases como "dude", "no way" y "I'm so not into that" salían de su boca sin ningún esfuerzo. Por algún motivo, sin embargo, algunos de sus profesores todavía pensaban que él no era demasiado inteligente. Sus amigos pensaban que eso era debido a su piel oscura. Mucha de la gente de las Marías tenía las características típicas mestizas, lo que les hacía parecer muy extraños a muchos americanos. Aunque él tenía A's en la escuela, algunas personas no podían todavía asimilar que él era mexicano. Sus consejeros trataban de apartarle de las clases preparatorias para universidad, diciendo que simplemente esas no son clases que te interesan. Él había comprendido muy bien el valor de la educación en un país extranjero y trataba de actuar como un adulto. Esas, precisamente, sí eran las clases que le interesaban. Esa fue una de las pocas ocasiones en las que vio a su padre tomar la iniciativa. La mañana siguiente, su padre le llevó en carro a la escuela. Era la primera vez que Miguel supiera que su padre había estado en una escuela en los Estados Unidos. Miguel tenía un poco de vergüenza al ver a su padre caminar por la escuela en sus ropas viejas, sombrero grande de paja y sandalias. Miguel pensó que su padre se veía como un mexicano tonto. Ya era bastante difícil ajustarse a la escuela como para tener que tener a su padre a su lado, recordando a todo el mundo de dónde era. Entraron en la oficina del director sin pedir permiso y se sentaron enfrente de la mesa del director. La asistente explicó que el director estaba en una reunión y que no sabía cuándo estaría de vuelta. Su padre le pidió a Miguel que explicara que no había problema, que no tenían prisa y que esperaría.
La asistente no parecía nada contenta con la situación, pero como no sabía qué hacer, les dejó estar ahí sentados. Cuando el director por fin llegó, tampoco parecía muy contento. Explicó que tenía otra reunión en unos minutos y que no podía quedarse mucho rato. Buscó entre sus papeles, leyó notas y escuchó sus mensajes, mientras el padre de Miguel esperaba pacientemente. Finalmente, el director estaba listo. Fue una conversación poco amistosa, en la que Miguel hacía de traductor. La cuestión era, ¿por qué a Miguel, que sacaba As, no le dejaban estar en las clases preparatorias para la universidad? El director simplemente decía que Miguel no estaba hecho para la universidad. El padre de Miguel dijo que quería ver sus calificaciones. Mientras esperaban que el asistente buscara entre los archivos, el director continuó leyendo sus papeles y el padre de Miguel siguió sentado en silencio. Cuando las calificaciones llegaron, el director les echó un vistazo rápido y luego siguió leyéndolas más cuidadosamente. Parecía sorprendido y luego su pálida cara comenzó a ponerse roja. ¿Por qué? Todas las notas son As y Bs, decía confundido. Entonces, ¿por qué?, dijo Miguel, traduciendo las palabras de su padre. Me pregunto si sus consejeros piensan que mi hijo no es suficientemente bueno para ir a sus universidades. Bien, la verdad es que no sé. Es obvio que Miguel está haciéndolo muy bien. Bueno, quizás yo tengo la respuesta. Quizás es que ningún muchacho mexicano, especialmente un muchacho muy oscuro, mexicano, podría ser lo suficientemente inteligente. ¿Cree usted que es esto posible? No era una pregunta real. Simplemente su padre estaba dejando las cosas claras y todo el mundo sabía que eso era cierto. Se pusieron de acuerdo en que Miguel empezaría inmediatamente a tomar clases preparatorias para la universidad y que tomaría clases de cálculo AP, ya que había recibido puras As en todas sus clases de matemáticas. Cuando salieron de la oficina, su padre puso su brazo sobre los hombros de Miguel. Habían ganado esta batalla como un equipo. Quizás las cosas empezarían ahora a funcionar después de todo.